corra y sea glorificada en medio nuestro, Señor. Es en el nombre de Jesús que pedimos tu bendición en esta hora. Aleluya. Demos alabanzas a Él. Al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Cierta ocasión, hermanos, estaba, siendo inconverso y siendo como un adolescente. Mi mejor amigo era dos primos que tenía, creo que todavía existen, y teníamos una muy bonita amistad porque éramos los más cercanos, los más, ¿cierto? Pero un día, pues, como en toda familia grande, hermanos, y que hay tíos y que hay muchos nietos y hermanos, ¿cierto? Y hay momentos en las familias grandes donde el uno no se habla del otro, con el otro tuvo un problema con el otro en la juventud, pero a veces uno como adolescente, como joven, se da cuenta de problemas que ocurren, de comentarios que se dan, y uno, pues, inexperto en la vida, le conté a mi primo cosas que decían de los papás de ellos, que decían en mi abuela, porque mi abuela casi que me crió. Y una vez entonces vino el papá de mi primo, donde mi abuela hizo un escándalo muy grande en base a lo que yo le había dicho. Y entonces mi abuela dijo: ¿quién fue el que dijo eso? Y de una vez, pues, se dieron cuenta que yo había sido, porque había confiado en mi primo y todo eso. Y ese día casi que se muere mi abuela. Casi que no se murió en ese momento, pero casi que se muere, y a mí me dolió mucho. Y yo dije, por ponerme de confiado, por confiar en mi amigo, por confiarle eso, por confiarle ese secreto, por confiarle todo eso, casi que se muere. Y seguramente en muchas ocasiones ha pasado, hermanos, en la familia. Y a veces decimos de la confianza, que cuando hay una traición en la familia, se dice, es muy difícil volver a confiar. A veces dicen esposos o dicen esposas: yo no confío en él, yo no le creo en él, porque se perdió, ¿qué? La confianza. Se perdió la confianza. Y a veces cuando uno pierde la confianza, pues se decepciona y ya no vuelve a confiar. Pero con Dios, hermanos, es diferente. Y cuando uno ya conoce al Señor, hermanos, aunque usted se haya decepcionado de la familia, porque seguramente nos hemos decepcionado de la familia y la familia se ha decepcionado de nosotros. Yo le invito ya que como cristiano, ya como hijo de Dios, procuremos no defraudar nuestra familia. Amén. Que la esposa y el esposo procuren no defraudarse, procuren conservar la confianza que el uno al otro se ha depositado. Amén. Procurar porque mire, hermanos, si hablamos del primer pasaje donde leímos al iniciar, dice en Deuteronomio capítulo, creo que es 10 o 11, capítulo 10, Dios le dice a Israel: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿O qué espera Dios de nosotros? Y lo que Dios espera de nosotros es de acuerdo a lo que nosotros hayamos recibido de Él. Lo que Dios nos exige es por lo que Dios nos ha dado. Lo que un padre, lo que una madre, lo que un esposo, una esposa le exige al otro es de acuerdo a lo que el otro le haya dado, que es su confianza. Amén. Y Dios espera, hermanos, de nosotros. Dios le dijo eso a Israel. ¿Qué pide Dios de Israel? ¿O qué le exige? ¿O qué espera Dios de Israel? Y entonces dijo, que lo ame, que le sirva, cierto, que ande en sus caminos, que le tema, que guarde sus mandamientos, sus estatutos.
Dios esperaba de eso de su pueblo, pero su pueblo un día lo decepcionó. Ahora, ¿sería que Dios no sabía que su pueblo lo iba a decepcionar? Sí sabía. Amén. Lo mismo que en la vida nuestra, hermanos. Amén. Y uno a veces dice, Señor, yo te prometo, y lloramos, y que no te voy a fallar, y que no. Sí, eso está muy bien. Pero la Biblia dice que Dios se acuerda, ¿cierto? De que somos polvo, de que somos humanos, de que hay una naturaleza inmersa en nosotros, una humana debilidad, y que en medio de esa humana debilidad pues Dios ha dejado su Espíritu Santo. Pero si pudiéramos nosotros que Dios actuara como nosotros, hermanos, no estaríamos, porque nosotros somos personas que primero que nos olvidamos, ¿cierto? Que nos dejamos llevar de los sentimientos y de las emociones del momento, y que por dejarnos llevar de las emociones y de los sentimientos del momento cometemos graves errores. Pero Dios no es así. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta, o para que tenga esos sentimientos que nosotros tenemos, en donde pues cometemos errores. Amén. Entonces Pablo habla de la preeminencia del amor, y de esa preeminencia del amor se está refiriendo es al amor de Dios. Amén. Juan dijo de otra manera, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Es decir, Dios nos ama, Dios es amor. Pero aunque Dios nos ama y Dios es amor, no quiere decir, hermanos, amén, de que Dios no recibamos las consecuencias del pecado, o de que no le vayamos a dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que aunque Dios es amor, pero también es fuego. Amén. Dios, hermanos, si lo miramos en la Biblia, hay un término o hay una figura bíblica, así como las parábolas. Hay un antropomorfismo que se le atribuye a Dios. La Biblia habla de los ojos de Dios, ¿cierto? De las manos de Dios, de los pies de Dios, de la ira de Dios. Entonces, cuando hablamos del antropomorfismo de Dios, también tenemos que mirar que Dios tiene sentimientos. Amén. Dios se goza, pero también Dios le duele. La Biblia dice que Dios, cuando vio al hombre desenfrenado por el pecado, dice en Génesis que a Dios le dolió en su corazón y dijo, voy a acabar con el hombre. Se arrepintió Dios. Ese arrepentirse fue un dolor, no de arrepentirse porque había pecado, porque Dios no peca, pero se arrepintió del dolor que tenía de ver la humanidad desenfrenada con todo el pecado. Entonces a Dios le dolió. Amén. Como también Dios se goza cuando alguien siente su presencia. Amén. La Biblia habla del gozo del Señor. Dice que es nuestra fortaleza. Entonces, Pablo habló entonces de ese amor y dijo, si yo hablo en lenguas, ¿cierto? Angélicas y humanas, como señal, dice otra parte de señal audible de recibir el Espíritu Santo, pero yo tengo que colocarle amor a todo esto. Amor. Y si no tengo amor, dice, nada, de nada sirve. Si tuviese profecía, si entendiera los misterios, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y dice, y no tengo amor, dice, de nada soy. Y comienza Pablo a describir lo que realmente es el amor de Dios. Amén. A describir ese amor de Dios, y dice, el amor, dice, es sufrido, es benigno, ¿cierto? No es jactancioso, no se envanece, porque está hablando de ese amor de Dios. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, dice, mas se goza de la verdad.
Y me llama la atención porque en el versículo 7 podemos decir que están los cuatro todos de ese amor de Dios. Dice, todo lo sufre. Y si hablamos de Dios como amor, Él sufrió por nosotros. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún nosotros pecadores, siendo enemigos, dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Creo que el 53 de Isaías o el 54 describe los sufrimientos del siervo de Jehová. Describe cómo Dios manifestado en carne sufrió. Y ese sufrimiento simplemente era, hermanos, para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Amén. Y no dijo, bueno, yo estoy sufriendo. Y sufrió como con una esperanza, confiando en el resultado de ese sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento del Señor no fue en vano. Y de seguro que si usted y yo sufrimos por causa del Señor, tampoco será en vano. Amén. Usted dirá, hombre, yo que he sufrido tanto en el evangelio, que mi papá, que mi mamá, que me aborrecieron, que me dejaron, se burlaron. No, no es en vano. Por allá el salmista Asaf, creo que es en el Salmo 73 o 74, 73, decía, pues como que en vano he sufrido. Y ya hasta que Dios, hasta que él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hermanos, y aquí nadie, absolutamente nadie, del pastor para abajo, ha sufrido tanto como sufrió el Señor por causa nuestra. Seguramente usted ha sufrido, ¿cierto? Si hablamos de un niño huérfano, humillado, maltratado, quizás lo abusaron y creyó y siguió sufriendo y se convirtió al Señor y lo dejó. Yo conocí un anciano, hermanos, que se llamaba Custodio y sufrió bastante este anciano. Llegó al evangelio como que estaba en una religión, en otra interdenominación, y este anciano me contaba a él que, bueno, fue huérfano y sufrió mucho, y bueno, se metió al evangelio. Y estando casado entonces con la esposa, dice que la esposa lo dejó. Entonces él dijo, pues me voy a conseguir una hermana bien fea para que nadie. Y también se la llevó otro de la congregación. Y entonces, y lo dejaron solo. Y a pesar de que tuvieron hijos, hermanos, el día que murió nadie apareció. De tal manera que cuando yo llegué a recibir esa congregación, pues uno nuevo, yo le dije, pues hombre, qué pesar del anciano, me lo traje a vivir conmigo, porque estaba soltero. Cuando ya vino mi esposa, y dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con él? Y está por allá. Tuve que ir por allá al otro pueblo y traérmelo y organizarle algo, porque nadie lo quería. Y estaba sufriendo bastante. Y creo yo, pues, bueno, en el Señor estaba muy bien y gloria al Señor. Nos ayudaba porque andaba con unos palitos así porque no podía. Pero sufrió mucho aquel anciano. Y bueno, y pudo haber sufrido, pero murió en el Señor. Amén. Esa es la satisfacción que le puede quedar al ser humano, pero el ser humano sufre. Hay otros que quizás no han sufrido tanto. Pero sea como sea, hermanos, no es en vano la vida que llevemos en el Señor. No va a ser en vano. Ni diga usted, hermano, no. Sufrimiento y qué pesar, sí, digo yo, de alguien que haya sufrido bastante y se murió sin el Señor. Se murió renegando. Ahí sí sufrió toda la vida y va a sufrir por toda la eternidad. Porque mire, hermanos, uno sufre
Cierto, hermano Vigilio, los que han ido a visitarlo y los que han, ay, ya se va a morir Vigilio, va a descansar. ¿Morir? Está bien. Cierto. Hermano, el que vamos a orar es que para que ore, hermano, para que lo despide. La vez que fui a orar estaba más aliviado que yo. Y puede que él haya sufrido y hermano, yo ya quiero descansar, ya quiero morirme, yo ya quiero. En el Señor ya no es cuando usted diga, hermanos, ni piense, no, ya Dios tiene predeterminado el día en que usted se vaya a morir. Amén. Pero en el Señor, hermanos, tenemos la esperanza de que descansamos del dolor, de la angustia, del sufrimiento. Amén. Y morimos o dormimos en la paz del Señor. Pero imagínese a alguien que no tenga la paz del Señor, que esté atormentado por los demonios, que esté lleno de angustia, rodeado de demonios, esperando que se muera porque su alma se va a perder. Pero no, hermanos, la muerte de un hijo de Dios es muy diferente a la muerte de alguien que está sin Dios. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos, porque tenemos una esperanza y estamos confiados en el Señor. Amén. Entonces Pablo dice allí, hermanos, volviendo a 1 Corintios 13:7, allí hay los 4 todos que dice Pablo, y dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y me llama la atención porque Dios dijo de su pueblo que Él nos soportaría hasta las canas. Quizá usted no lo están soportando en la casa ya por anciano. Este viejo, esta vieja, qué pena. Y no lo soportan. Y no soportamos al hijo, a la esposa, y a veces no queremos soportarnos los unos a los otros. Pero Dios, hermanos, el Dios que tenemos en esta mañana nos soporta. Y sabe lo más hermoso del Señor, hermanos, que Él todavía nos cree y confía. La palabra creer en el Antiguo Testamento, la fe solamente aparece como una solita vez, como en Habacuc, pero habla de la confianza. Amén, de la confianza. Nosotros confiamos en Dios, ¿o no? Pero otra cosa es que Dios confíe en nosotros. Amén. Y precisamente eso es lo que habla Pablo. Todo lo cree, todo lo espera. Es decir, Dios todavía espera de nosotros como iglesia. Dios todavía espera de usted, aunque haya decepcionado el papá, la mamá, el esposo, aunque haya decepcionado a todo el mundo. Dios, a pesar de todo eso, y aunque hayas decepcionado a Dios, dirás: hermano, ¿yo para qué ya vivo? ¿Yo ya para qué estoy en la iglesia? A pesar de todo eso, Dios dice: todavía espera. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, hermanos. Amén. Por eso habla, y por eso como que Pablo hace énfasis en esos como 4 todos. Si usted analiza ahí, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, hermanos. Es decir, y lo soporta, hermanos, por causa nuestra, por el amor, porque Dios ha demostrado que lo ama. Amén. Así usted crea o haya pensado en algún momento que nadie lo amaba, que nadie lo quería, que por el valor insignificante que teníamos en la sociedad y para nuestra familia, mas sin embargo hay uno que sí nos ama. El Señor lo ama, hermanos. Amén. A pesar, hermanos, a pesar de todo lo que nosotros hicimos o íbamos a hacer o vamos a hacer, Dios todavía nos ama, nos cree y nos ha confiado algo especial. Amén. A través de la historia de la Biblia, uno encuentra, hermanos, en la Biblia hombres, amén, a los cuales Dios
les creyó, les confió y esperó de ellos, a pesar de que fallaron a Dios. Amén. Por ejemplo, Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca, que le dio algunas especificaciones, que entrara, bueno, le dio algo. Dios le creyó y le confió esa tarea y Noé aún así lo hizo. Pero cuando salió Noé, si usted se da cuenta en la historia que lee Noé, por allá dice que Noé plantó una viña y ¿qué más? Plantó una viña y dice y se emborrachó. Quiere decir que con las uvas hizo un proceso, construyó vino y se emborrachó. ¿Esperaba a Dios que se emborrachara? ¿Esperaba a Dios que le fallara? ¿Esperaba a Dios que Can hiciera lo que hizo? No. Pero aún así Dios siguió creyendo en él. Aún así la Biblia habla de Noé en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia por la fe. Amén. Pero le falló a Dios. Por allá se emborrachó, ¿cierto? Y Dios no esperaba, pero aún así Dios confió en todo eso. Amén. Si hablamos de Abraham, me gusta mucho lo que dice Dios de Abraham, su amigo. Oiga, pero su amigo fue mentiroso, fue incrédulo. Por allá mintió 2 veces por causa de la esposa. Aún así, aunque la Biblia lo llama el amigo de Dios y lo llama el padre de la fe, dice la Biblia, hubo hambre en la tierra y él descendió a Egipto. Por allá se fue donde un rey, Abimelech, y por allá le dijo mentiras. Pero aún así, a pesar de todo eso, como fue Abraham, la Biblia dice, fue llamado amigo de Dios. Y por allá Dios se le apareció y caminó con él. Iba Abraham con Dios caminando ahí y le dijo, bueno, ¿será que le cuento a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No, le voy a contar. Y le contó Dios a Abraham lo que iba a hacer. Y le dijo, voy a destruir. No, Señor, la vas a destruir si de pronto hay 50, si hay 40, si hay 30. Y Dios con su amigo le habló, le dijo, a pesar de que mintió, a pesar de que desconfió, a pesar de su humana debilidad, pero Dios le creyó a él. Amén. Dios no dijo, este me falló, este mentiroso, este desconfiado. No, hasta Dios tuvo que aparecérsele y le dice, Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Pero Dios siguió confiando en él, siguió creyendo en él, aunque no obedeció. Porque el problema nuestro, hermanos, a veces es que no obedecemos como Dios quiere y como Dios le agrada. Dios dice ahí en Génesis 11 o Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. Pero él se fue de su tierra, pero no de su parentela. Se trajo ¿a quién? A su papá, a su sobrino y toda la gente que había con él. Y llegaron hasta Harán. Hasta ahí llegaron. Y hasta que no se murió el papá y más adelante tuvo problemas con su sobrino, entonces Dios no tuvo que decirle, bueno, a ti te daré esa tierra. Y yo estoy seguro que si Abraham hubiera obedecido completamente e inmediatamente, Dios, hermano, no se hubiera demorado en bendecirlo.
Porque ese es el problema nuestro. Señor, ¿por qué no me bendice? Señor, ¿por qué no me da? Señor, ¿por qué no? Y sí, le hemos obedecido, pero en parte. Y no completamente. Y no inmediatamente. Y Dios quiere, hermanos, que usted le obedezca completamente e inmediatamente. Sí, Señor, espere. Sí, Señor, espere. Y ese sí, Señor, espere, hermanos, aún así, Dios lo sigue soportando. Dios nos sigue soportando a nosotros. Amén. Porque nosotros salimos con, sí, Señor. Entonces Dios llamó a Abraham su amigo, cierto, pero ese amigo, Dios confiaba en él, creyó en él. Pero Abraham como que no demostró mucho eso, porque mentirosito, desconfiado, ¿cierto? A ver, ¿qué decir de Moisés? ¿Cierto? Y hablando de las emociones, bueno, me gusta mucho también lo que dice Dios de Moisés cuando le dijo a Aarón y a María y a otros ahí, ¿sabe qué? Con Moisés voy a hablar cara a cara. Con él voy a hablar cara a cara. Y usted mira en la Biblia de Moisés que Moisés dice en la Biblia que se colocaba un trapo o un velo, porque su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios. Y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y no así con los otros. Por allá en Éxodo 33, ¿cierto? Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y Dios, wow. Por allá también, Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Hágase a un lado que los voy a acabar a todos. Y a usted lo voy a poner sobre gente obediente, gente que sí. Y Moisés dijo, Señor, si los vas a acabar a ellos, empieza primero por mí. Entonces había una confianza, una comunión, algo tan bonito entre los dos hermanos, ¿cierto? Y podíamos decir que Dios confió en él y le confió sacar a Israel de Egipto. Le dio señales, cosas tan hermosas como le dijo, mete tu mano ahí. Y la metió y la sacó leprosa, seca. Vuélvela a meter y la sacó sana. Tenía un palo ahí, extiende esa vara, la extendió y se hizo culebra. Y la volvió a coger y otra vez. Muchas cosas que Dios hizo con Moisés, que le confió, que le dio, porque se construyó una confianza especial. Hermanos, ese mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Noé, es el Dios que tenemos en esta hora. Es el mismo Dios que quiere confiar en nosotros para hacer cosas grandes también. Oye, y aunque usted diga, hermano, pero es que eso era ellos. Eso era ellos. Sí, eso era ellos. Pero es el mismo Dios que quiere confiar en nosotros con las mismas. Y que quiere hacer cosas grandes, extraordinarias. Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores hará. Entonces Dios, las posibilidades que le dio a todos esos hombres allá que quedaron en la historia, ese mismo Dios nos da todas las posibilidades y aún más nos las da el Señor. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo sí confiemos plenamente en Él, pero que estemos seguros, hermanos, y que no decepcionemos o que no sigamos decepcionando más a Dios. Porque ciertamente yo he decepcionado a Dios como usted también. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que sigue creyendo y confiando en nosotros. Entonces Moisés, hermanos, por un momento de pasión, porque todos somos apasionados,
y tenemos sentimientos y emociones, les decía a los jóvenes el domingo. Pero por un momento de pasión, a veces perdemos, hermanos. A veces perdemos. Y eso le pasó a Moisés. Todo lo que Dios hizo con Moisés, la gloria de Dios, y extendió por allá su vara, el mar se abrió, pasaron en seco. Y como todo esto, pero cuando estaban en el desierto por allá la gente quejándose y por allá la gente hablando mal, y le dijeron: Moisés, danos agua. Y créame que como humano pues le dio rabia. ¿Quieren tomar agua? Pues tomen agua. Y por allá golpeó la roca duro, pero con un sentimiento de emoción, con una emoción que la gente hoy dice: no, le dio una ira santa. Pero esa ira santa le costó no entrar a la tierra prometida. No quiere decir que se perdió, no, porque la Biblia habla de 2 testigos por allá en el Apocalipsis, y los estudiosos dicen que esos 2 testigos es Moisés y Elías, que no aparecieron. Pero no se le permitió, porque en el momento le dio rabia, le dio ira, y no glorificó a Dios, no le dio la gloria a Dios, pero sí tuvo algo en su corazón. De ahí que usted vio, hermanos, que sus sentimientos y emociones, porque a todos aquí nos da rabia, nos da ira, nos da alegría, nos emocionamos, nos apasionamos, ¿verdad? Pero que todo eso nosotros podamos entregárselo a Dios, que Él tome control. Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Amén. Estaba escuchando una enseñanza que nos estaban dando allá en el consistorio, a los directivos, y me gustó mucho el pastor que dijo: por eso, hermanos, a mí no me da ira, no me da rabia, aunque ustedes me vean así enojado, pero no me da ira, ni me da rabia, ni me voy a dejar llevar por las emociones y los sentimientos, porque me puede pasar lo que le pasó a Moisés. Y qué tan importante, hermanos, que sí le pidamos al Señor que sus emociones, sus sentimientos, le digamos: Señor, toma control de ellos. Porque en medio de una ira hay gente en la cárcel. A otros han matado porque le dio ira, porque le dio rabia, y no le estoy diciendo que no le puede dar ira. No, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Sí le puede dar. Y si usted mira a Jesús, por allá cogió un juguete y sacó un poco de gente del templo, ¿cierto? Y no lo sacó contentos. Gloria a Dios, venga. No. Seguramente con su pasión, con su ira, lo sacó, porque estaban profanando el templo, la casa de Dios. Amén. Entonces dice: airaos, pero no pequéis. Y a Moisés, hermanos, le pasó eso. Amén. Ahora, si seguimos hablando del creer y confiar, Dios creyó y confió en David. Amén. ¿Y quién era David? Pues algunos estudiosos de la genealogía de David dicen que era el hijo despreciado de su padre. Era como el hijo no natural. Y por eso cuando Samuel fue a ungir, dijo: bueno, ¿y dónde están tus hijos? Y trajo el primero, el segundo, el tercero. No son estos. Y los vio a todos: no, ninguno de esos. Y estos eran hijos naturales, pero había un hijo de vergüenza que había tenido por allá no sé con quién, y que quizás se avergonzaba y que lo tenía por allá como que escondido, como que no se den cuenta. Pero ese que no lo tenían en cuenta, que no lo querían sacar, era a quien Dios había llamado, escogido, elegido para ser rey sobre Israel. Amén. Y vino. Y la Biblia habla que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios confió en él. Pero David
le falló a Dios. Y es lo mismo que nos pasa del pastor para abajo a todos los que estamos aquí. Dios confió en nosotros. Y quizás sí le hemos fallado. Y quizás sí. Y aún así Dios lo llamó, lo perdonó. Aún así Dios le sigue con usted. A pesar de eso, y yo creo que es como una locura de Dios. ¿A quién se le ocurre eso? Pero ¿cómo así que Dios sigue confiando en que le falló? ¿Cómo así que Dios sigue todavía esperando, creyendo en Él? Es que Él es Dios y Él nos conoce. Amén. Yo una vez comparé a David con Saúl. ¿Cuántos pecados tuvo Saúl? Simplemente no obedeció, no reconoció, se rebeló. Pero si usted mira a David por allá adulteró, codició, mató, robó, hizo como 10 pecados. Y Dios siguió esperando en él. Y lo más grande de Dios es que Dios lo escogió a él para que a través de ese linaje Dios manifestarse en carne. Dios se pudo haber manifestado o haber cogido un mejor linaje que nunca hubiera pecado. No. Es más, por allá hay una mujer en el libro de Josué, una mujer que se llama Rahab. ¿Y quién era esa mujer? La ramera. Y de esa genealogía, que alguien en quien, ¿por qué tuvo que hacer? Pero es que así es Dios, hermanos. Si habláramos de las locuras de Dios, pues fue una de esas. Escoger esa genealogía. Si hablamos de usted y de mí, escogerlo a usted y a mí, sabiendo que aún así le íbamos a fallar. Pero Él, hermanos, le plació, lo escogió, lo llamó a usted y a mí, sabiendo que iba a fallar, pero Él creyó. Amén. Él es bueno, Él es bueno. Y Él sigue confiando en nosotros. Él sigue confiando en esta iglesia. Amén. Dios confió y creyó en David que de su trono saldría el Mesías, se establecería. Y Apocalipsis habla del linaje, de la raíz de David. Amén. Y apareció ahí. Y si usted mira a David, sí hizo muchas cosas malas, pero aún así, con tantas veces que le falló, aún así Dios lo escogió y creyó en él. Amén. Sabía que Pedro lo iba a negar. Cierto que iba a maldecir. Imagínese a Pedro, vamos a especular. Se apartó Pedro y está por allá calentándose con los inconversos y con los impíos. Y le dicen: oiga, usted es cristiano. ¿Cuál cristiano? Es que hablas como él. No, yo no hablo. Y empezó a maldecir y a decir cosas malas para identificar su lenguaje, que no era el que estaba con Jesús. Y aún así, ¿sabe qué dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te voy a dar las llaves. Y Pedro, cuando Jesús apareció, Pedro estaba por allá achantado, no quería saber. Y Jesús aún así lo llamó. Y sabiendo con todas las fallas que tenía Pedro, le dijo: Señor, estoy dispuesto a morir contigo. Y por allá le sacó la espada a un soldado y le iba a mochar la cabeza. Y bueno, especulando, se movió y le mochó la oreja. Y: Señor, yo estoy dispuesto a morir. Pero por allá estaba maldiciendo, renegando de Jesús. Jesús sabía eso, pero siguió confiando en Pedro, siguió creyendo en Pedro, porque eso es lo que quiere el enemigo. No, ese no vale para nada. No, ese como está, esa como está.
Y el enemigo le hace en su cabeza, porque tenemos una lucha en nuestra mente cada rato, cada momento. No sirves, no sabes, no, mira lo que hiciste, y como que ese sentimiento de culpa, de pecado que hay ahí no deja. Pero también por el otro lado, la presencia de Dios, la gloria de Dios, ahí Dios ayudando, guardando, bendiciendo. Y aunque en el momento cayó, falló, como lo hizo Pedro, David y como lo hicieron todos aquellos hombres, pero aún así Dios siguió creyendo, haciéndole ver al diablo que aunque quieras acabarlo, destruirlo, pero yo sigo creyendo en Él, confiando en Él, porque yo lo compré, lo redimí, le puse un nombre, eres mío, hermanos, somos de Él. Aunque el enemigo te diga que no eres de Dios, y aunque el enemigo como que te diga ¿para qué vas todavía? ¿Sabes por qué venimos todavía? Porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que se mueve. Hay algo que nos impulsa. Aleluya. Hay algo que nos llena otra vez a venir al culto. Hay algo todavía adentro que no nos ha dejado. Y es ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puede que el enemigo te diga muchas cosas en tu mente y tantas cosas que nos diga no vales nada, ¿para qué vas o qué? Pero hermanos, lo que hizo el Señor con nosotros. Y por eso Pablo dijo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Porque Dios sigue creyendo en nosotros hasta el día en que nos muramos. Dios nos sigue soportando a nosotros, hermanos. Lo que no hizo con los ángeles. Amén. Y este tiempo, hermanos, de gracia, porque si hablamos desde la creación hasta el día de hoy, hermanos, Dios creyó en ese primer hombre, Adán, y por eso le dio una inocencia, lo hizo inocente, lo hizo puro, lo hizo santo. Amén. Y esa inocencia era para Adán, pero Adán le falló a Dios. Pero fue tanto ese amor que dice que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que Dios siguió creyendo en la descendencia de Abraham. Y aquí estamos, esa descendencia. Si hablamos del tiempo y la conciencia que fue para Adán y su descendencia, si hablamos de la promesa que fue para Abraham, porque Dios le hizo una promesa a Abraham y a su descendencia, y la ley era para toda la nación de Israel. Pero hoy que estamos viviendo la gracia, hermanos, esta gracia de Dios se ha extendido para todo el mundo. Amén. Con un programa extensivo en tiempo, y esto aplica el evangelio para todos. Por eso Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es porque esta gracia de Dios, hermanos, esta gracia de Dios la ha dado, y Dios ha manifestado esa gracia, dice la Biblia, amén, para que nosotros siguiéramos creyendo, confiando en Él. Y aunque el enemigo te haga saber y entender que has decepcionado a Dios, Dios no actúa ni nos corresponde como nosotros a veces podemos corresponder. Usted y yo a veces hemos tenido problemas en la familia, en el hogar, con los hijos, y un hijo desobediente, rebelde, grosero: hijo, vaya, traiga tal cosa. No. A veces así los muchachos. Y a veces yo guardo eso. Pero cuando dice: pa, me da esto, ma, esto, entonces yo me acuerdo: pero con la grosería que me salió, que no. Nosotros como humanos pensamos y actuamos así, pero Dios no lo hace así, hermano. Dios no
Dios no está pensando, este me falló, no debería guardarlo, no debería protegerlo, no debería de bendecirlo, no debería. Pero no, hermano, Dios sigue mostrando su amor, Dios sigue mostrando su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor, aleluya. Porque Dios sigue siendo misericordioso. Porque Dios no nos ha pagado, ni te va a pagar conforme a lo malo que has hecho. Porque Dios sigue creyendo y esperando en nosotros. Vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Yo simplemente quiero decirle al Señor que me fortalezca y que me ayude, aleluya. Porque quizá el enemigo se quiere aprovechar de mis sentimientos y de mis emociones. Pero Dios sigue creyendo en ti. Sí, yo sé que tú crees en Dios, que confías en Dios. Pero ¿será que Dios sí puede confiar? Te puedes comprometer con Dios, decirle: Señor, a pesar de mi humana debilidad, a pesar de mis fallas, de mis flaquezas, Señor, aquí estoy si quieres seguir confiando en mí. No sé si tú quieres venir aquí al altar a decirle: Señor, yo quiero que sigas confiando en mí. A pesar de lo malo que soy, y a pesar de las decepciones que le he dado a mi familia, que te he dado a ti, Señor. Señor, si puedes confiar en mí, si puedes creer en mí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo no era digno de su amor, de su misericordia. Pero Dios todavía sigue esperando en ti. Dios todavía sigue confiando en ti. Yo no quiero seguir decepcionando a Dios ni a mi familia. Señor, perdóname por tantas veces que te he decepcionado, por tantas veces que te he fallado. Pero hoy que me tienes aquí en tu presencia, pongo mis sentimientos y mis emociones delante de ti. Toma control de ellas. Oh Dios, que tu Espíritu Santo tome control de mis emociones, porque no te quiero fallar. Ayuda, Señor, tu iglesia. Ayuda a tu pueblo, ayuda a los que han venido hoy. Aquí hay amigos que necesitan de ti, Señor. Sí te han fallado muchas veces, pero hoy les has dado la oportunidad, oh Dios, porque tú los amaste, porque tú nos amas. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu iglesia. En tu nombre santo, Jesús.